Aplicaciones de la ley de Gauss. Vamos a ver cómo obtener el módulo del campo eléctrico creado por cargas puntuales y por planos cargados. Comenzaremos con el primer caso, que es el campo eléctrico creado por cargas puntuales. Nosotros sabemos que las cargas puntuales positivas generan campos eléctricos radiales y hacia afuera de ella, y que las cargas puntuales negativas generan campos eléctricos a su alrededor que son radiales y hacia la carga. Entonces vamos a poner un ejemplo donde tengamos una carga Q positiva y estemos a cierta distancia D en un punto P del espacio. Sabemos que en ese punto P tendremos un campo eléctrico representado de esta manera. La idea es averiguar el módulo de ese campo eléctrico en el punto P, pero sin utilizar una carga de prueba. Para eso usaremos la ley de Gauss y para eso tenemos que imaginar una superficie cerrada. Esta superficie va a ser una esfera hueca, o llamado también cascarón esférico, que vamos a colocar con su centro en la carga Q y que el radio de esta esfera coincida con la distancia D. O sea que este punto que estoy señalando acá sería nuestro punto P. Y acá está el campo eléctrico en el punto P, del cual yo quiero hallar su módulo. Para poder aplicar la ley de Gauss y poder hallar el flujo de campo eléctrico a través de esta superficie cerrada, vamos a dividir a la superficie en chiquicientas pequeñas superficies de S, tan chiquititas que puedan considerarse planas, cada una de ellas con su propio vector superficie, y vamos a calcular el flujo en cada una de ellas y a sumar todos esos chiquicientos flujos. Esta sería entonces la expresión con la que vamos a hallar el flujo de campo eléctrico a través de la superficie S. Pero como elegimos una esfera, ds es un vector radial y por convención es hacia afuera. Esto significa que entre los vectores de S y el campo eléctrico sobre toda la esfera se va a formar siempre un ángulo de 0 grado. Y como coseno de 0 grado es 1, no lo vamos a escribir más en la sumatoria, porque iría acá, pero sería por 1. Así que el flujo de campo eléctrico a través de nuestra superficie S sería la sumatoria de los productos simplemente E por ds. Pero como nos movemos sobre la superficie de una esfera, resulta que estamos siempre a la misma distancia de la carga Q. Nosotros sabemos que las líneas de campo eléctrico se concentran si nos acercamos a una carga puntual y se separan si nos alejamos. Pero, como estamos a la misma distancia, podemos afirmar que el valor del campo eléctrico en todos los puntos sobre nuestra esfera va a ser siempre el mismo. Si el módulo del campo eléctrico es una constante, puede salir de la sumatoria hacia afuera. Y nos quedaría entonces por ahora esta expresión que tenemos acá. Nuestro flujo sería E por la sumatoria de los ds. ¿Pero qué es hacer la sumatoria de los ds? Los ds son las pequeñas áreas. Y si lo sumamos a todos, lo que vamos a obtener es el área de toda la esfera. Y el área de una esfera se calcula siendo 4pi por radio al cuadrado. Pero el radio de la esfera coincide con la distancia a la que estamos de nuestro punto P. Por lo tanto, el flujo de campo eléctrico a través de toda la superficie S se puede calcular con esta expresión que denomino ecuación número 1. La idea era usar la ley de Gauss. Bueno, pero entonces vamos a usarla. La ley de Gauss tiene esta expresión matemática. ¿Qué carga neta está encerrada en nuestra superficie S? La carga Q. A esta ecuación le llamo ecuación número 2. Si unimos la ecuación 1 con la 2 y despejamos el módulo del campo eléctrico, llegamos a esta expresión que vemos acá. El módulo del campo eléctrico es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 por d al cuadrado. Pero en el numerador tenemos solamente Q, pero podríamos imaginarnos que tenemos un 1 por. Entonces, 1 sobre 4pi epsilon sub 0 es una constante. Esa constante da 9,0 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb cuadrado y se la denomina con la letra K. Le llamamos por lo general constante eléctrica o constante de Coulomb. Y acá tenemos nuestra expresión final para calcular el módulo del campo eléctrico que una carga puntual genera en un punto del espacio a cierta distancia. K por Q sobre D cuadrado, donde Q es el valor absoluto de nuestra carga, porque recuerden que lo que yo quiero hallar con esta ecuación es el módulo de una magnitud vectorial.
Acá tenemos un problema muestra que está extraído del libro. La idea es, conociendo a esta carga Q, que vale 5,0 microcoulomb y que es positiva, tenemos que determinar el campo eléctrico en este punto que se encuentra a 2,0 metros. Lo representamos el campo eléctrico, por supuesto, porque es una magnitud vectorial, y cuando vamos a calcular su módulo, planteamos esta cuenta, la realizamos con la carga, por supuesto, expresada en coulomb, o sea, 5,0 por 10 a la menos 6 coulomb. Y eso nos da el cálculo de 1,1 por 10 a la 4 newton por coulomb. Nos piden en la parte B realizar un bosquejo del gráfico de cómo varía el módulo del campo eléctrico en función de R, le llaman en el libro a la distancia que nosotros le llamamos D. Bueno, el campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, lo dice nuestra ecuación. Por lo tanto, la forma del gráfico va a ser similar a esta que tenemos acá. Cuando nos acercamos a la partícula, o sea, cuando la distancia disminuye, el campo eléctrico creado por esta es mayor. Esto quiere decir que si la distancia tiende a cero, si nos acercamos al cero en la distancia, el valor del campo eléctrico tiende a infinito. Y por otro lado, a medida que nos alejamos de la partícula y crece nuestra distancia, el campo eléctrico se hace cada vez más chiquito. Cuando la distancia tiende a infinito, el campo eléctrico tiende a cero. Y este sería el ejercicio muestra. Pasemos a la segunda aplicación de la ley de Gauss, el campo eléctrico creado por planos cargados. La idea es que nuestros planos van a tener siempre carga eléctrica uniformemente distribuida en toda su superficie. Eso quiere decir que existe lo que llamamos una densidad superficial de carga, simbolizada con la letra griega sigma minúscula, que es constante. ¿Cómo se calcula la densidad superficial de carga? Carga sobre superficie. ¿En qué unidad se expresa? Coulomb por metro cuadrado. O sea que nuestros planos tienen una densidad superficial de carga que siempre va a ser constante. Acá va el valor absoluto de Q y acá tendremos el valor absoluto de sigma. En este caso, acá hay un ejemplo donde tenemos un plano con carga positiva distribuida y un punto P a cierta distancia del plano. Nosotros podemos tomar un pequeño pedacito del plano con un pequeño pedacito de carga que se puede considerar como si fuera una carga puntual. Esa carga puntual positiva en el punto P genera un campo eléctrico radial y hacia afuera. Pero si el plano es lo suficientemente grande, nosotros vamos a poder encontrar otro pedacito de carga, muy pequeñita, también considerada una carga puntual, simétrica a la ubicación de la inicial. Acá tenemos cierta distancia y podemos ponerla simétrica. ¿Por qué? Porque esta pequeña carga puntual en este punto P también va a generar un campo eléctrico radial y hacia afuera. Como estas distancias entre las cargas puntuales y el punto P son las mismas, porque estamos con una imagen simétrica, estos dos vectores campo eléctrico sabemos que nos van a dar lo mismo. Y cuando nosotros sumemos los campos eléctricos para hallar el campo eléctrico que el plano crea, nos va a dar un vector, en este caso vertical y hacia arriba. ¿Por qué? Porque si ustedes se imaginan las componentes de estos dos vectores, por ejemplo, las componentes en X, siempre nos van a dar lo mismo. Así que cuando sumemos las componentes en X, se cancelan. Y simplemente el campo total es el resultado de la suma de las dos componentes verticales que nos termina dando este campo eléctrico, en este caso, repito, vertical y hacia afuera. O sea que los planos, cuando se consideran muy grandes o sin límites definidos, donde yo siempre pueda encontrar otro pedacito simétrico, el campo eléctrico es perpendicular al plano. Y además, si nosotros pensáramos en el punto P' simétrico al plano, pero por debajo, esta imagen sería exactamente la misma, pero al revés, y tendríamos el mismo módulo de campo eléctrico total, solamente que si estamos en esta zona, sería vertical y hacia abajo. Perdón, pero me había salteado esta diapositiva. Si tomamos un punto P cercano a los bordes, ahí ya la simetría que teníamos en el caso anterior no funciona, porque nosotros no vamos a poder encontrar un pedacito de carga simétrica porque nos caemos del plano.
Entonces, cuando estamos cerca de los bordes, la condición anterior no se cumple y el campo eléctrico dejaría de ser perpendicular. Para eso tenemos que estar, por lo general, el plano tiene que ser muy grande y no estamos cerca de los bordes. Si el plano se considera infinitamente grande o sin límites definidos, para cada partícula cargada siempre vamos a encontrar una simétrica. Por lo tanto, el campo eléctrico es perpendicular al plano en cualquier lugar. Así que nosotros no vamos a tener el problema de que en los bordes se quiebra de alguna manera esa dirección del campo eléctrico. No nos va a pasar. Para nosotros siempre los campos eléctricos creados por planos son perpendiculares a ellos. Bueno, la idea es que nosotros queremos, por ejemplo, tenemos nuestro plano cargado y estamos en este punto del espacio donde se genera un campo eléctrico, en este caso vertical y hacia arriba, y queremos saber cuánto vale. Para eso aplicaremos la ley de Gauss nuevamente y para eso vamos a imaginar una superficie cerrada. ¿Cuál es la superficie cerrada que nos vamos a imaginar en este caso? Un cilindro. Un cilindro perpendicular al plano, de tal manera que tenemos medio cilindro para un semiplano y el otro medio cilindro hacia el otro semiplano. El flujo total de campo eléctrico a través de nuestro cilindro será la suma de 3 flujos en cada una de las dos tapas y en la cara lateral.